Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos a los especiales de Sanamente, donde recopilamos aquellas conversaciones fantásticas, únicas y tan útiles que pudimos tener durante 2023 con expertos nacionales e internacionales sobre cómo podemos mejorar nuestro bienestar. Hoy vamos a recuperar esa conversación que tuvimos con el experto español en salud laboral, José Manuel Vicente, sobre la sisifemia. ¿La recuerdan? También vamos a revisar la conversación con Nancy Luisa García, fundadora de Bipo Club, con quien hablamos justamente sobre la bipolaridad, cómo es vivir con esta enfermedad y qué recomendaciones se pueden dar cuando uno tiene esta enfermedad o cuando conoce a alguien que por primera vez recibe su diagnóstico, por ejemplo. Además, vamos a hablar sobre la microbiota, esos pequeños microorganismos que están en nuestro estómago y que no solo afectan nuestra sensación general de bienestar con el cuerpo, sino también nuestra salud mental. Todo esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Como nunca antes en la historia de nuestra evolución, el trabajo es para esta generación, la que está viva hoy y un par de generaciones atrás, algo muy central en la vida humana. Nos gastamos demasiado tiempo de nuestra vida trabajando con otras personas. Estamos muy determinados por lo que ahí ocurra y lo hemos revisado antes en Sanamente, cómo ha justamente aumentado la cantidad de reportes de sufrimiento en el trabajo y por lo tanto licencias médicas asociadas a cómo se da ese trabajo. Sin embargo, hemos hablado mucho de los jefes, mucho de los contextos, pero poco de cómo es nuestro vínculo con el trabajo. Hoy vamos a hablar de la sisifemia, un trastorno que se caracteriza por una combinación entre el perfeccionismo y la búsqueda de objetivos inalcanzables. Pero hay un vicio detrás, porque ambas cosas parecen de alguna manera virtudes en la sociedad que vivimos. Y para poder profundizar sobre esto es que tomamos contacto con José Manuel Vicente, director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Encantados nosotros de tenerte acá. Y quisiera partir cambiando el contexto, ¿no? Porque efectivamente en Chile en particular, las dos cosas que dije, el perfeccionismo y buscar objetivos inalcanzables, son dos cosas que alguien podría decir en una entrevista de trabajo para ser calificado como perfecto para el puesto. Entonces somos una sociedad en la que esas dos cosas que pueden enfermarnos son muy enalzadas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué es la sisifemia. La sisifemia finalmente es un padecimiento, una enfermedad, porque lo que provoca es un agotamiento físico y mental de un trabajador incansable. Como decías, ese trabajador incansable es un trabajador que trata de atender a objetivos inalcanzables en su trabajo, objetivos inalcanzables impuestos, y trata de intentar poder alcanzar esos objetivos con una dedicación extenuante. Finalmente, por eso, termina extenuado. En ocasiones, esa dedicación extrema a esos objetivos que nos marca la empresa, a veces llevan también parejo una prolongación de jornada. Pero quien padece la sisifemia, ha habido un momento previo a llegar a este agotamiento físico y mental en que cree que para poder atender esos objetivos tiene que ser con una dedicación extenuante y prolongando la jornada. En la sisifemia se dan dos cosas como en todas las enfermedades: un factor de riesgo y luego la aparición de la enfermedad. Así que tendríamos como factores de riesgo factores ligados al trabajo, pero luego un componente personal. Así que podríamos decir que sin ese componente personal, que ahora pasaré a describir, y ese tipo de trabajo, si no se dieran las dos cosas a la vez, no habría sisifemia. ¿Cuál es el componente personal? Porque justamente lo que tú describes como el componente laboral, acá por lo menos en Chile, es bastante la norma. Pedir cosas que no se pueden lograr. Muy bien. En cuanto al componente personal, generalmente quien termina padeciendo esto es gente muy ambiciosa, muy autoexigente,
muy comprometida con su profesión, ambiciosos profesionalmente, no de dinero, sino ambiciosos. Yo quiero hacerlo muy bien mi trabajo. Además, en cierta medida, también son personas de las que dan valor más bien al esfuerzo titánico, ¿no? Dicen, bueno, esto vale porque yo me estoy dedicando de forma extrema, ¿no? Ese nivel de autoexigencia, a veces se dice que es una obsesión por el trabajo, pero quien padece sisifemia, realmente la obsesión la tiene porque si no estás obsesionado con el trabajo, ese trabajo tan exigente, no podrías terminar cada día procurando alcanzar esos objetivos inalcanzables. Y también es cierto que de ese componente personal, de cómo es cada uno, ¿no? Está luego un componente de trabajo que no afecta a todos los trabajos. Porque una cosa son el estrés crónico en el trabajo y otra cosa es que este tipo de enfermedad afecta a determinadas áreas, a determinados trabajadores con una capacitación determinada y a determinadas tareas. Si comenzáramos por las áreas... Antes de ir hacia allá, me gustaría detenerme un poco en lo que acabas de decir, porque algo que todavía no me queda claro es cómo sé yo si estoy enferma. ¿Cuándo mi obsesión y mi preocupación por el trabajo y mi dedicación exagerada, todas cosas que yo hago, se convierten para mí en un factor de alerta para dirimir que yo estoy enferma de esto? Bueno, los primeros signos de alarma suelen ser los siguientes. Tenemos este tipo de trabajo que luego veremos y nos vamos dando cuenta que cuando acaba la jornada laboral seguimos todavía con esa tensión, ¿no? Esa tensión nos lleva a que luego cuando vayamos a dormir nos va a costar dormir. Es posible que tengamos despertares precoces. Si dormimos mal, a la mañana siguiente estaremos más cansados. Si estamos más cansados, al día siguiente decimos, me tengo que dedicar todavía más para poder atender el trabajo. Luego también porque vemos que esta dedicación que estamos dando al trabajo supera el equilibrio que tiene que haber en la vida, ¿no?, entre la dedicación al trabajo y el resto. Y no sabemos cortar. Primero porque nuestra mente discursiva, nuestra mente disruptiva, más allá de la jornada de trabajo, nos sigue dando vueltas y pensando exclusivamente en el trabajo. No dedicamos tiempo a cosas que de alguna forma nos desintoxican, ¿no?, nos curan, que es dedicarnos al ocio, dedicarnos a las relaciones con los demás, dedicarnos también un tiempo al descanso. Y en esta cadena de acontecimientos, ¿qué puede pasar? Sí, claro, después de un trabajo que llevamos meses con un trabajo sisifémico, entendamos, ¿no?, y vemos que dormimos peor, a veces lo estamos haciendo mal, porque decimos, bueno, para dormir mejor voy a recurrir a los hipnóticos o para procurar tener una llegada al sueño más fácil, pues recurrir a los ansiolíticos. Mala cosa. Si luego al día siguiente nos levantamos cansados, es probable que nos dediquemos a la cafeína cuando no a otros estimulantes. Y así en este círculo, en este bucle, que realmente no podemos salir. Entonces, a tu pregunta, que es muy buena, es decir, lo primero en la vida hay que advertir, antes de que tengamos una enfermedad, saberla cortar a tiempo. Es decir, ver estos signos que decíamos, y dice, bueno, yo tengo que poner coto, ¿no? Hay en psicología una cosa que se llama locus control, ¿no?, y es no pensar que las cosas no tienen remedio, lo que se llama el locus externo, y otra cosa que es el locus interno, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y en ese poder hacer yo sería, bueno, voy a tomarme mi vida y el tiempo que tengo de cada día, que es el que hay, no tenemos otro, no vendrá un día, si no es el día de hoy el que tenemos, pues decir, cuando cierre el trabajo lo voy a cerrar. Que me cuesta esfuerzo porque sigo en esa mente que decimos discursiva, ¿no?, en ese automatismo de los pensamientos, pues voy a dedicarme a actividades de ocio que probablemente de alguna forma traten de concentrarme en otras cosas, como podría ser el deporte, como podría ser practicar meditación, que es una forma de estar en el ahora, es decir, estoy en el ahora que ya he dejado el trabajo y estar en el ahora y además estar conmigo mismo. Por otra parte, si hemos dejado de compartir tiempo con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, ojo, son más importantes eso que la dedicación al trabajo, que es importante, pero tiene su parcela. Y luego, finalmente, dormir. Es decir, si estamos dando cuenta que dormimos poco, procuremos descansar bien, ¿no?, y ir
e ir a la cama sin esa tensión. Me encantaría volver sobre lo que tú mismo proponías, que era, ustedes han identificado que hay ciertos sectores donde esto se da más que en otros sectores, sectores productivos. ¿Cuáles son esos lugares donde existe más riesgo de sisifemia? Bueno, en cuanto al sector de actividad, son las actividades financieras, consultorías, auditorías, en sanidad y sobre todo en el colectivo médico, despachos de abogados, comunicación, como ustedes, en informática, sobre todo lo que es el análisis de datos, también en tareas comerciales de alto nivel y en sectores de niveles superiores de la administración. También es cierto que en investigación. Luego estos serían los sectores de actividad. ¿Con qué capacitación? Pues generalmente titulados superiores. En el nivel organizacional, pues generalmente niveles altos en la organización. Por supuesto claro que son cargos que requieren mucho, ¿no? Son cargos que requieren muchas coordinaciones, que manejan a muchas personas también, y eso suele hacer muy difícil parar en el fondo el trabajo cuando uno está afuera, por el nivel de responsabilidad que implica también. Pero me encantaría volver sobre el concepto, José Manuel. ¿Por qué se llama sisifemia? ¿Y cuál sería, si lo pudiéramos poner en la lógica judeocristiana tan propia de Latinoamérica, cuál sería el pecado que está detrás de esta enfermedad? Bueno, dimos nombre a esto porque, acudiendo al mito de Sísifo, teníamos varias cosas que guardan equiparación con los que padecen esta enfermedad. Uno, la ambición profesional. Sísifo fue condenado por su ambición a la tarea eterna y pesada de soportar sobre sus hombros una elevada carga para llevarla a la cima de la montaña. Y cuando llegaba a la cima de la montaña, la piedra volvía abajo, y así cada día en esta tarea. Esto guarda relación con este tipo de trabajos en los que uno, por esa ambición, por ser un excelente profesional, uno se dedica con extremo al trabajo. Son trabajos son trabajos casi podríamos hablar de una condena, ¿no? Trabajos con alta carga sobre nuestros hombros, sobre nuestra cabeza, porque son carga mental. Y al día siguiente volvemos a la misma situación. Por otra parte, a Sísifo se le privó de la visión. Y esto sí que también guarda relación con lo que les pasa a las personas que tienen sisifemia. Es que pierden la visión de lo que el trabajo debe ser. Se dedican finalmente su vida al trabajo y pierden esa visión que tenemos que tener de que el trabajo es importante, pero más importante somos nosotros mismos, más importante es la relación con los demás, más importante es cómo vivimos cada día. José Manuel, perdón, hay un tercero, dale. Y luego, finalmente, en esta visión judio-cristiana, pues también hay una cierta vinculación, ¿no? Porque en realidad este castigo casi divino, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que nuestra vida la manejamos nosotros. O sea, olvidémonos de que esto es algo que no tiene solución. Uno puede hacer muy bien su trabajo, pero es mejor saber cómo es hacer bien el trabajo y, sobre todo, respetarnos a nosotros mismos. Yo suelo decir una cosa, ¿no? Cuando la gente padecemos cualquier tipo de sufrimiento, que lo importante es cuidarnos, pero ese cuidarnos es darnos cuidado. Me encanta todo lo que planteas en el concepto, porque el asunto de la ambición es muy profundo, ¿no? Prácticamente Occidente durante sobre todo los últimos 100 años, ha crecido con una idea de que la ambición es lo que hay que tener en la vida y punto, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso también se traduce finalmente en una ambición codiciosa también en el ámbito de lo material, pero estar en el tiempo y en el espacio en concordancia con otros y presente es algo que nos está costando mucho en Occidente. Entonces ahora, como para cerrar esta conversación, y ante la evidencia de que tú eres una persona que ha reflexionado mucho sobre el tema a lo largo de tu vida, ¿qué le dices a personas como todas las de acá, que estamos todas con sisifemia, te lo digo al tiro,
respecto de la sensación de que el mundo solo está generando personas que tienen cada vez más carga. O sea, el trabajo se está complejizando y está aumentando, es algo propio de la globalización. Se nos están pidiendo más cosas en el mismo tiempo y por la misma plata, porque el mundo está necesitando eso aparentemente. Entonces, ¿cómo coordinar la exigencia del mundo, la demanda del mundo, con tratar de ser un ciudadano feliz que de alguna forma también responda al mundo? ¿Qué le dices tú a los humanos como nosotros que tenemos estas preguntas? Lo que tenemos que ver en la vida es que el objetivo nuestro es hacer las cosas con la máxima focalización, pero con la máxima focalización y un sentimiento de valor de las cosas. Es decir, no valemos tanto en ese sentido de la ambición, yo quiero ser un buen profesional porque a eso le damos valor, ¿no? Sino yo voy a hacer bien mi trabajo, pero voy a vivir bien haciendo bien mi trabajo. En el momento en que yo vea que no hago bien mi trabajo, en el momento en que vea que sufro, ahí, la verdad que es un término que a veces se usa, ¿no? Y es la inutilidad del sufrimiento. La vida es corta, la vida es cada día, y hay que darle valor a determinado tipo de cosas y determinado tipo de actitudes un poco distantes de esta ambición, ¿no? Yo a veces suelo ver a gente, incluso en el ámbito de la comunicación, ¿no? Grandes profesionales de la comunicación, con magazines de varias horas, que se dedican plenamente. Conozco también a mucha gente en el ámbito de la cultura, ¿no? Pintores, músicos, que serían capaces de dedicarse. No solo que serían capaces, conozco a algunos que pueden dedicarse casi todo el día dedicado a eso, ¿no? Sin que cause sisifemia. ¿Cuál es el problema? Que determinado tipo de actividades en nuestra vida nos reportan a nosotros mismos una satisfacción personal, no la satisfacción del reconocimiento de los demás, ¿no? Y esas no nos terminan agotando, ¿no? Es decir, excelentes pintores, ¿no? En España tenemos pues Antonio López, ¿no? Genio del hiperrealismo, alguien que se dedica todo, vive para la pintura. Cuando mira las cosas la mira como un pintor, ¿no? Pero eso no cansa, eso no agota, eso llena, ¿no? Sin embargo, cuando nos dedicamos por la capacitación que hayamos tenido, la formación que hayamos tenido, algo, estamos buscando no solo el que nos satisface, ¿no? También el satisfacer a los demás. Y luego, una cosa que hemos comentado, ¿no? A veces estamos llenos de demasiadas necesidades en nuestra vida, ¿no? Necesitamos ser un buen profesional para estar bien pagados, no solo para que nos digan que somos muy buenos, sino estar bien pagados y estar bien pagados para cubrir demasiadas necesidades que todos sabemos que no necesitamos. O no necesitamos tanto. Hay unas necesidades primarias y el resto. Agradezco mucho esta conversación contigo, José Manuel, muy iluminadora para muchos de nosotros. Esperamos tenerte más adelante nuevamente en Sanamente. Encantado de estar con ustedes. Un placer. Cómo nos vemos en el mundo determina mucho cómo nos sentimos respecto de nuestra propia identidad. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo cambia, cuando de alguna manera no nos reconocemos, lo que se conoce como duelo corporal? ¿Qué pasa y cómo impacta a nuestra salud mental? Miranda Aspe se hizo esta pregunta en la siguiente nota. Yo me acuerdo cuando el traumatólogo me dice: Maxi, te tuvimos que amputar la pierna, ahí se te viene el mundo abajo. Hace 6 años Maximiliano esperaba la micro en un paradero, cuando un auto lo atropelló. Cuando tuve el accidente logré verme un poco, porque desperté, ¿no es cierto?, en la calle tirado, me vi mis 2 piernas fracturadas y dije, uy, no voy a poder jugar fútbol 6 meses. Entonces esa percepción que yo tuve estaba totalmente errada y cuando te dicen, oye, te amputamos, claro, es un impacto fuerte. Negación fue lo primero que sintió. Un cambio tan drástico y a los 24 años no era algo para lo que él estuviera preparado. Ahí comenzó su camino por el duelo corporal. Tu cuerpo cambia completamente, o sea, reducción muscular, rangos de movimiento súper acortados. Entonces los primeros meses de rehabilitación es súper dolorosa. Uno lo podría articular todo en torno a cuánto esto cambia del estilo de vida, cuánto esto impacta el estilo de vida de la persona. Entendiendo el cuerpo como un sistema cognitivo.
De cierta forma es un duelo de quién era yo antes y quién soy yo después. Nuestra imagen es parte de la identidad personal. Independiente de que nos sintamos cómodos o no con ella, influye en cómo experimentamos el mundo, somos percibidos por el resto y nosotros mismos. Y cuando existe un cambio de esa visión, ya sea por su aspecto o funcionalidad, podríamos vivir un duelo corporal. ¿Qué es lo que pasa para que ocurra? Si es que es agudo, si es que es algo paulatino, si es que es algo deseado, si es que es algo no deseado, si es que es un accidente. Toda esa escena, esa atmósfera, digámoslo, de cómo ocurre y qué es lo que va a pasar después y qué es lo que viene antes, va a marcar cómo esto se va a significar y cuáles son los impactos en salud mental para las personas que han tenido que sufrir este cambio. Los efectos que puede tener interiormente una persona, estos cambios corporales que incluso a veces se buscan. O sea, tú puedes buscar un cambio corporal, puedes obtenerlo y a pesar de eso, igual el cambio y el proceso de volver a tener una nueva identidad con ese cuerpo es un proceso difícil. Puede ser producto de una cirugía, un accidente o un trastorno de conducta alimentaria, ser planificado o no, pero el cambio de imagen siempre afectará en distinta medida a quien lo experimenta. La imagen va a determinar cuáles son los efectos en los demás con respecto a cómo yo me veo. Van a haber reacciones de otros, van a haber distintos refuerzos positivos o negativos en relación a mi nuevo cuerpo y eso por supuesto que va a definir muchísimo la identidad. Durante el proceso de Maximiliano fue fundamental tener una red de apoyo que le permitió aceptar esta nueva versión física de él. Su familia, amigos, equipo médico y psicológico lo ayudaron para sentirse a gusto y seguro con su imagen. Al final la gente te trata por cómo eres. Si te falta o no algo, es como lo secundario y me ha pasado mucho. Que al final con mi alegría, con mi personalidad, eso se come a que si me falta una pierna o no. Trabajando en psicoterapia con esa persona, si es necesario, puede ser muy útil también trabajar con la familia de esa persona, con las personas más cercanas, para ayudar justamente en esa relación a que esto sea, si es que es un cambio de algo que no era esperado, que sea paulatino, que vayan de a poco pudiendo cada uno elaborar esta nueva persona. Sentir emociones nuevas o que te traten distinto son parte de estas transformaciones. Lo importante es poder habituarse y entender que es un proceso y que al acompañarlo se facilitará en todo aspecto. Y ese switch entre sacarle una valoración entre esto es bueno, esto es malo, a esto es distinto, es una diversidad, otra forma de ser. Yo creo que ese switch es lo que nos falta harto en la sociedad. Lo primero es, obviamente, aceptarse. Uno no saca nada con renegar lo que es, porque todos venimos con cosas. Nadie es perfecto, más allá que se busca eso, ¿no? Todos tenemos nuestras cositas a nivel físico, a nivel mental, porque cosas malas siempre nos van a pasar. Pero uno decide si esas cosas malas te van a afectar realmente o vas a seguir tu camino desde la felicidad. Educar y poner el tema en la conciencia colectiva permitirá abrir la conversación, tanto para quienes viven el duelo corporal como para el entorno, y así dar a conocer una realidad de la que no siempre se habla, pero sí se ve. Muchas veces estamos de mal humor o nos sentimos mal y nuestra primera pregunta o la pregunta que le hacemos al otro es ¿qué te pasó? Pero pocas veces relacionamos esa transformación en nuestro ánimo con algo con lo que comimos. Hoy, gracias a la ciencia y hace unos años atrás, ya sabemos que lo que comemos alimenta de una manera mala o buena a esos microorganismos que habitan en nuestro estómago y llamamos microbiota. Su impacto en nuestro bienestar y en nuestro malestar está ampliamente documentado y por lo tanto aquí Pilar del Río, experta, psiquiatra, se dedica a explicarnos en profundidad por qué deberíamos cuidar la microbiota. Es muy interesante el rol que tiene la alimentación en nuestra salud mental y de hecho lo más impactante que tiene es que nuestra alimentación impacta las bacterias que tenemos en el intestino, comúnmente conocidas como microbiota, las que mandan señales al cerebro, pero además nuestro cerebro está permanentemente mandando señales también a esta microbiota y a todo el sistema gastrointestinal y se genera un diálogo, una conversación que tiene un impacto tremendo en nuestro ánimo, en nuestra conducta y también en nuestra cognición, en nuestra capacidad de poner atención y en nuestra función ejecutiva. El cerebro básicamente es el encargado de estar recibiendo las señales que nos manda el intestino a través de múltiples vías. Lee estas señales, las interpreta y luego
ejecuta ya sea acciones o algún estado de ánimo que tenga que ver con la respuesta que el ambiente necesita en ese momento de nosotros. Lo más importante que nos tenemos que fijar en la alimentación es que sea una alimentación que mantenga una microbiota diversa y balanceada. Algunas cosas muy importantes para mantener una microbiota sana son: primero, los prebióticos. Entre estos prebióticos hay, por ejemplo, algunas frutas como el plátano, alimentos como los espárragos, la avena o el centeno. También podemos tomar los probióticos, que son ciertas cepas de bacterias o de microbiota que tú las tomas para ayudar a colonizar tu intestino. También es importante cuidar qué no consumir. Entre estos, el alimento que más afecta a nuestra microbiota es el azúcar, y en este sentido prácticas como el ayuno intermitente, siempre supervisado por un médico, o el suspender todas las azúcares y los alimentos procesados va a ser de todas maneras un gran favor a nuestra microbiota, junto con conductas como el ejercicio de 30 minutos al día sin que pasen más de 2 días de sedentarismo, y mantener un ritmo circadiano, es decir, un ciclo sueño-vigilia, lo más ordenado posible. En este sentido, hago un llamado a todos los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, a recordar que nuestras indicaciones siempre deben considerar la dieta y el ejercicio en el plan que tengamos para mejorar la salud mental de las personas que nos consultan y a quienes ayudamos. Definitivamente algo deseable para la humanidad es tener la capacidad de observar la realidad y perfeccionarla, mirarla con un punto de vista crítico. Pero ¿cuál es el impacto que tiene la crítica? ¿En quien critica y en quien es criticado? ¿Cómo podríamos hacer quedarnos con lo bueno de tener un punto de vista crítico, pero cuidar aquellas cosas que nos afectan? Veámoslo en la siguiente animación. Un compañero pasa a la pizarra a resolver un ejercicio de matemáticas. Está difícil y le cuesta mucho llegar al resultado correcto. Pese a que solo está aprendiendo, tú y toda la clase comienzan a reírse. El daño que provoca esa actitud en el otro es claro, pero ¿sabías que las críticas y burlas no solo son perjudiciales para él, sino también para quienes las hacen? Estudios indican que el grosor de la corteza cerebral de quienes acosan disminuye, incluso 2 años después de haber actuado de esa manera, lo que afecta la gestión de la conducta, la relación que tienen con ellos mismos y su memoria. Además, la agresividad aumenta el cortisol, la conocida hormona del estrés, activando la amígdala cerebral, la que está involucrada en tu juicio emocional. Tu cerebro se entrena como un músculo y podemos hacerlo para cualquier propósito, como con las matemáticas. Así que ya sabes, cuidado con ejercitarlo para criticar o juzgar. Ser amable y no burlarte de los demás tiene beneficios para el resto, pero también para ti y tu salud mental. Se estima que entre un 2 y un 3% de la población mundial tiene trastorno bipolar. Pero, ¿cómo es vivir con este trastorno? ¿Cuáles son las características del mismo y la importancia de la psicoeducación para enfrentarlo? Lo hemos hablado de distintas maneras en Sanamente antes, a través de recomendaciones, de cápsulas de expertos. Pero para hablar con verdaderos expertos es que hoy día estamos con Nancy García, fundadora de la plataforma Bipoclub. Muchas gracias por estar aquí, Nancy. Gracias a ti, Paloma. Hace un tiempo atrás descubrimos que probablemente los mayores expertos eran quienes habían padecido el trastorno en su vida, que es tu caso. Claro. Bueno, hola. Gracias por la invitación y todo. Así es. Yo soy experta por experiencia y soy bipolar, activista neurodivergente, porque aparte tengo una comorbilidad que es la atención divergente, que es el TDAH, trastorno de déficit atencional hiperactivo. Y nada, como a mí tengo un acercamiento más profundo con el trastorno bipolar, así que de eso se trata todo esto. Me parece muy interesante tu historia, porque tú, como muchas personas que tienen trastorno bipolar, fuiste diagnosticada muy tardíamente. Sí. ¿A qué edad fuiste diagnosticada y de qué manera te llegó ese diagnóstico?
Me llegó en el momento, yo creo que preciso, independiente si fue tarde o no. Pero fue tarde, fue a los 27 años. Fue a los 27. Había pasado por un momento muy difícil ese año, el 2017. Ahora tengo 33. Y claro, pasé por un par de traumas, venía con una depresión, si se pudiera decir ahora que me doy cuenta que estaba en depresión. Así que nada, un amigo, el Nico, que me dijo algo muy importante, necesito que vayas a un psicólogo o psicóloga porque me está afectando. Como nos acercábamos tanto, éramos compañeros de trabajo, entonces me está afectando. Y yo no creía mucho en el tema psicológico, la verdad. Como que yo decía, ya, bueno, voy a ir por cumplir y no separarme de mi amigo. Y ahí... ¿Te diste cuenta? Sí. Oye, y cuando te dijeron, mira, resulta que sí hay un trastorno y es este, ¿qué te pasó interiormente? Yo siempre cuento esto porque yo lo primero que dije fue como, ya, entonces, ¿cuál es la pastilla para quitarla? O sea, no tengo problema. Y ahí me dijeron, no, Nancy, es crónico. Yo dije, no, ¿pero qué es crónico? Y ahí me explicaron que era un trastorno que básicamente va a convivir conmigo y que tengo que tener las herramientas para enfrentar. Ahora nos ha pasado mucho en Sanamente que hablando con distintas personas que finalmente llegan a un diagnóstico hay una primera sensación como de alivio y autocomprensión de quién fue uno en el pasado, ¿no? Hay como un momento como de reconciliación igual. Sí, de hecho, bueno, aparte de hacer Vipo Club y todo el contenido que hago, también hago una charla que se llama Mi camino hacia el diagnóstico, en donde explico que yo pasé por las distintas fases de negación. No lo creía, y eso fue por años, aproximadamente 4 o 5 años, negada. Entonces es muy intenso el vivir de cada persona. Hay gente que lo procesa de la mejor forma que yo, y en poco tiempo, pero hay gente que demora más incluso. Ahora, ha sido muy lindo porque desde el diagnóstico en adelante tú has puesto en funcionamiento todo. O sea, ha pasado poco tiempo relativo desde que tuviste el diagnóstico y ya tienes escrito un libro, organizada un sistema, una institución que busca trabajar por la visibilización de este trastorno. Entonces, quisiera saber, ¿en qué momento pasaste como del shock y tal vez de la negación de tu trastorno, de andar persiguiendo la pastilla, a decir, mira, ¿sabéis qué? Yo esto lo voy a convertir en otra cosa y voy a sembrar y florecer de esta otra manera? Bueno, fue el 2021. El día del trastorno bipolar, el 30 de marzo, me di cuenta que había un día del trastorno bipolar. Y dije, no, si es mi día, tengo que hacerme cargo de eso. Entonces empecé a investigar y conocí a la Fundación Somos TAF, que tenía grupos de apoyo, tiene grupos de apoyo. Entonces me uní y conocí a gente como yo, básicamente que convivíamos con lo mismo, teníamos las mismas situaciones, los mismos síntomas, nos pasaba muy subjetivamente igual, pero nos entendíamos. Entonces fue el 13 de julio en donde en una depresión dormí 14 horas. Me di cuenta que me gustan mucho los memes y le pedí a Alex que me mandara memes de perritos. Y dije, en volada, a alguien más le ayuda, y así nace Vipo Club. Entonces la psicoeducación fue muy importante para mí. Ahora, ¿qué es exactamente Vipo Club? Vipo Club es un club de bipolares, liderado por mí, pero principalmente es una forma de canalizar mis emociones a través del arte, a través de la creación de contenido, mis podcasts, mis videos, la psicoeducación que comparto, los memes, todas esas cosas que comunican, ¿no? Y en su momento tuve una tienda online en donde vendía fidget toys, muy importante para la ansiedad, y eso. Y oye, ahora está libre. Espérate, ¿cuál fue la recepción del club de Vipos que te encontraste ahí? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es esa comunidad? Es muy hermosa. De partida es muy linda porque principalmente me gusta mucho el tema de la comunicación, como de canalizar el arte. Por ejemplo, he trabajado con Xochitl,
para el Día del Trastorno Bipolar de este año, hicimos una convocatoria artística. Entonces, todas las personas son partícipes en la comunidad de Bipoclub. Y, no sé, nosotros esperamos 10, 15 personas que participaran y llegaron como 50 imágenes artísticas y fue muy bonito. Entonces, hay un trabajo en conjunto. También hay otro trabajo en conjunto con activistas, con fundaciones. Entonces, muy bonito todo. Ahora, ser bipolar significa transitar entre los polos, ¿verdad? Entre dos polos que uno es como más maníaco y otro es más depresivo. Me imagino yo que el depresivo es más difícil que el maníaco, no tengo idea. Ya. Quisiera saber, los momentos difíciles, que cuéntame tú cuáles son, de qué manera esta comunidad y tu mismo Bipoclub te ayuda. Ya, bueno, de partida hay distintos tipos del trastorno bipolar. Está la hipomanía y la manía, la depresión y la parte más mixta. Yo soy mixta, entonces tengo tipo 2, entonces tengo hipomanía y depresión al mismo tiempo. Y la eutimia, que se podría decir que es la estabilidad emocional. Entonces, en depresión me ayuda mucho a hacer cosas artísticas, crear. Para mí crear es crear video. Yo soy audiovisual, entonces me gusta mucho crear videos, sacar fotos, pintar, tocar el piano, dibujar. Ya sabes que esa es tu pastilla. Sí, sí. Bueno, aparte del tratamiento farmacológico muy importante y la terapia, pero esa es como mi forma de canalizar las cosas. Está también la hipomanía, que ahí yo sé que tengo que descansar. Yo puedo, aparte del trastorno bipolar, tengo la atención divergente, entonces tiendo a ser muy hiperactiva y tengo hiperfoco. El hiperfoco es algo que tengo que terminar. O sea, se me olvida comer, dejo de lado todo hasta que no termino todo. Entonces pueden pasar horas. Así que ahí tengo que calmar un poco la ansiedad y ahí están los cuidadores también. Entonces, que llaman al equipo médico, a mi psicóloga, a mi psiquiatra si es más alto. Y eso. Y de hecho este año tuve un episodio depresivo muy fuerte. ¿Y tu comunidad de Bipoclub, cómo colabora en estos momentos? Me acompaña. Entiendo que Bipoclub es mi propia voz, como que yo no quiero hacer la voz de otras personas. Sin embargo, hay gente que me ha dicho que se siente muy representada. Es que es inevitable, ¿no? Es un club. Sí, entonces trato como de mostrar tal cual soy y de hecho este año tuve un episodio con un brote psicótico. Entonces, en vez de como ocultarlo, decir estoy súper bien, mencioné que estoy pidiendo ayuda, que estoy pasando por esta situación. Esta es mi forma de canalizarlo lo más fría posible y también de una forma responsable. No voy a contar detalles ni nada, pero sí siempre voy a mencionar los canales de ayuda en estos estados. Tu hiperfoco probablemente tal vez te ayudó mucho a lograr en tan corto tiempo poder escribir un libro. Cuéntanos un poco de ese libro. Sí, Bestiarios de Relatos Bipolares. Principalmente un libro de relatos que cuentan las historias del trastorno bipolar de la comunidad de Bipoclub. Fueron entregadas estas historias y aparte del libro, o sea, de los relatos, también trae como las definiciones del trastorno bipolar, cómo conocerlo, habla de posvención, un término muy importante, habla de capacitismo, estigma y puede que gatille alguna emoción en cuanto a los relatos. Entonces trae los números de ayuda, los contactos de ayuda, que me parece muy importante siempre mencionar. Oye, hablaste de los cuidadores. Sí. ¿Cuál es para ti, y hablándole a toda la gente que nos está escuchando, todos conocemos a alguien que tiene trastorno bipolar?
y todos podemos ser eventualmente cuidadores de alguna manera. Entonces, cuéntanos un poco cuál es para ti el rol de los cuidadores y qué le dirías a un cuidador que hoy día está tal vez recién conociendo el caso de alguien cercano que tiene trastorno bipolar. Sí, bueno, mi cuidador, principalmente hay que entender que a veces nos cuesta pedir ayuda. Entonces, casi siempre podríamos decir. Sí, cuesta mucho. Entonces, porque a veces pensamos de que somos súper independientes y que podemos todo, pero generalmente somos seres sociables. Entonces no podemos como estar netamente solos en el mundo, sino que convivimos con otras personas. Y nuestra forma de ayudarnos es en sociedad. Entonces, yo tengo mis cuidadores, que es mi familia, principalmente mi mamá y mi papá. Mi hermana también participa de eso y mi hermano cuando puede. También está Alexis, que vive conmigo, es mi pololo y todo, y es quien pasa, porque yo soy de Talca, entonces mi familia está lejos, pero él, como vivimos juntos, entonces me cuida en los momentos difíciles. Y principalmente también están mis amigues, que es básicamente la gente que me rodeo a diario, la gente de mi trabajo. Muy ellos importante. También te cuidan. Todos cuidan en el fondo. Todos. Es tu comunidad completa. Sí. Y hay un tema muy importante que me he alejado de mucha gente que no me hacía bien. Que invalidaba mis emociones, invalidaba mis estados. Entonces ahí uno toma la decisión crucial de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por esta situación, pero no estamos en la misma sintonía. Y chao. Goodbye. Me parece muy bonita tu historia y muy elocuente. Te felicito por tu trabajo y te lo agradezco. Y esperamos también poder comunicarlo aquí en Sanamente para todos los que nos estén viendo y se estén enterando de este mundo que ha estado siempre, pero como en las tinieblas, ¿verdad? Claro. Muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias. Eso sería este capítulo de Sanamente, pero por supuesto, antes de irnos les queremos recomendar, en este caso, una campaña que colabora con nuestro bienestar y es Cuida tu salud mental, una campaña que busca crear conciencia sobre la relevancia de cuidar la salud mental, de protegerla, de gestionarla. Es una campaña que tiene un montón de piezas audiovisuales que están interviniendo distintas estaciones del Metro de Santiago y distintas plataformas digitales. Esta campaña es liderada y creada por la Fundación Psiconecta y reúne a distintas instituciones que buscan generar una mejora en el bienestar de los chilenos y chilenas, entre ellas Sanamente, por supuesto. Somos parte de esta iniciativa y de cualquiera que busque conjuntamente mejorar la vida de todas las personas. Queremos invitarlos a que vean esta campaña, a que la compartan con otras personas que puedan requerir de un empujoncito para conectarse con la necesidad de cuidar su bienestar emocional. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.